Muy buenos días, queridas hermanas. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes para compartir una porción de la palabra. Gracias también por esta oportunidad, hermanitas. Eh, Antes de leer el versículo 18, estaba bien, si no estoy mal. Bueno, ahí está 19, 20, tenía puesto en el 18. Sí, estoy bien, ¿cierto? Es el versículo 18, ¿no? No, hermanita, 19 y 20, como está programado en. Ok, en mi WhatsApp tengo el 18. Ok, pero vamos a ver. Pero Es el 18, hermanita, sí. Sí. ok, no hay problema, porque es más o menos viene de la mano con los versículos 19 y 20. Bueno, hermanitas, en lo que venía diciendo el versículo o los versículos anteriores del apóstol Pablo, venía hablando de tener una conciencia limpia, ¿cierto? Una conciencia transparente. Venía hablando varias actitudes que le agradan a Dios, varios comportamientos que Dios quiere que tengamos, ¿cierto? Solamente quiero nombrar algunos antes de entrar al versículo 18. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos decía, sean unidos, pórtense fraternalmente, sean misericordiosos, amigables, no devuelvan mal por mal, bendígalos antes, no devuelvan un insulto por un insulto, guarden su lengua del mal y sus labios de la falsedad, apártense del mal y practiquen el bien. Incluso cuando tengan que sufrir por comportarse rectamente, siéntanse dichosos, bienaventurados. Nos venía diciendo, no les tenga miedo por aquellos que quieran hacerles daño, sino que al contrario, dice, no les tengan miedo y no se acobarden y glorifiquen en sus corazones a Cristo Jesús. Los versículos anteriores, hermanas, el apóstol Pedro nos viene hablando de comportamientos que Dios quiere que tengamos nosotras como cristianos. Porque si nos comportamos, decía el versículo 12, de manera justa, los ojos de Dios estarán sobre nosotros y sus oídos atentos a ellos. Entonces, hermanitas, incluso el versículo 17 nos decía que incluso tener que sufrir, si así Dios lo quiere, por hacer el bien. Ahora, qué fácil es esto? Sufrir aunque se es inocente. Eso es lo que venía explicando las hermanitas, ¿cierto? Y todos estos versículos. Pero en el versículo 18, hermanas, nos dice, porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llenarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Sí, en la parte del principio nos está animando, nos está diciendo o nos está enseñando comportamientos que debemos tener. Incluso en el versículo 17 empezaba a decir que si Dios así lo quiere, vamos a tener que sufrir por hacer el bien. El versículo 18 nos está dando un ejemplo vivo de lo que Pedro viene hablando, sufrir por hacer el bien. Y ahí lo pone a Jesús como ejemplo de todo lo que él viene hablando. Jesús vivió realmente todo esto, ¿no es cierto? Y por eso dice el versículo 18, Cristo también padeció, sufrió, murió por los pecados, tanto de las que estamos aquí presentes como de todo el mundo. Y sigue diciendo el justo por los injustos. Hay otra versión que dice que el inocente padeció por los culpables. No sé, hermanas, cuántas veces nosotros hemos podido decir, es injusto lo que te hicieron, o es injusto lo que dijeron en contra tuya, o es injusto que aquella persona esté pagando y el culpable esté tranquilo o esté libre afuera. Y realmente, hermanas, si nos ponemos a leer este versículo, el 18, y como conforme viene hablando los versículos anteriores, realmente uno puede decir que es injusto cómo nosotros nos hemos comportado, podríamos decir.
Jesús se hizo injusto para que yo sea declarada inocente. Él se hizo culpable para que tanto usted y yo nos creamos o seamos inocentes. Eso fue lo que hizo Jesús, ¿cierto? Él sufrió y no solamente sufrió, padeció y murió para que usted y yo seamos declaradas inocentes en el mundo. Entonces, no sé si algunas de nosotros hemos olvidado eso, pero yo creo que es ahí cuando nos ayuda a sentirnos bien o a que nuestra fe se levante. Cuando yo estuve leyendo estos versículos, hermanas, a mí me animó muchísimo. Creo que son estas cosas las que me ha sentido o me ha hecho sentir un poco afligida. Y ayer conversaba con mi esposo y le decía, solo Dios sabe cómo nos habla. Y yo les agradezco, hermanas, por esta oportunidad. Porque es Dios quien nos está diciendo, no te canses de hacer el bien. Además, tienes a un ejemplo, el que se comportó bien y el que se hizo injusto para que tú seas justa. No te enfoques en las injusticias que estás viendo o que te están haciendo. Ay, hermanas, perdón. Espero, hermanas, que esta reflexión podamos comprender y ver realmente cómo Dios quiere ayudarnos a nosotros. Que si seguimos leyendo, hermanitas, el propósito por el cual Jesús tuvo que hacerse injusto o culpable por amor a nosotros fue llevarnos realmente a Dios. ¿Recuerdan cómo estábamos nosotros antes de llegar ante Él? Estábamos perdidas realmente. Pero el propósito que Él tenía era llevarnos a Dios. Y Él aguantó todo eso para que nosotras podamos llegar a Dios y presentarnos ante Él. En Cristo encontramos el ejemplo perfecto de alguien que sufrió siendo justo y lo hizo de la manera correcta y perfecta, siendo compasivo, misericordioso, como veníamos a hablar, amigable, amando, no devolviendo mal por mal, sino más bien bendiciendo a los que lo maldecían con mansedumbre y respeto, avergonzando a todos aquellos que murmuraban y hablaban mal de él, ¿cierto? Hermanas, esta porción de la Escritura nos enseña que la necesidad de tener sabiduría incluso cuando sufrimos injustamente. Hermanita, tal vez en algún momento usted fue acusado injustamente, pero después se demostró que usted tenía la razón. Pero si usted se defendió de una manera incorrecta, aquellas personas podrían haber dicho, bueno, sí, tenía razón, pero actuó muy feo, actuó de mala manera. Esta porción, hermanas, nos puede decir que necesitamos tener mucha sabiduría, mucha misericordia y siendo amigables para poder sufrir realmente y saber sufrir injustamente. Y la parte final del versículo, hermanas, nos dice, cuando Jesús era mortal, como nosotros, sufrió la muerte, pero ya en lo espiritual fue vivificado. El espíritu fue vivificado o devuelto a la vida, su espíritu fue restablecido. Y bueno, no sé si tendrá otra hermanita que nos viene diciendo, pero los versículos adelante nos habla de una victoria, de la victoria que Jesús tuvo por haberse comportado de una manera sabia, aún habiendo sufrido injustamente. Entonces, hermanitas, que en esta mañana nos ayude a recordar lo que Jesús hizo y realmente que podamos tener ese comportamiento que Dios quiere, esas varias cositas que Dios quiere que tengamos como cristianas y que después, el día de mañana, no tengamos de qué avergonzarnos por un comportamiento inadecuado, incluso cuando usted sea cuando esté sufriendo injustamente. Que el Señor les bendiga y que tengan un lindo día. Gracias por esta oportunidad.